Buenas tardes, clase. Bueno, como les decía hoy, a lo largo de la tarde les enviaría el siguiente video tutorial y este pues es el segundo punto del tema 6, ¿vale? Que es el de los agentes económicos. Bueno, en primer lugar, y como les decía el otro día, por eso tenemos aquí esta imagen, la del mapa conceptual que copiamos el primer día. Pues los agentes económicos son aquellos sujetos que llevan a cabo la actividad económica, ¿vale? ¿Y estos sujetos cuáles son? Pues son las empresas, las familias, el Estado, ¿vale? Y estos sujetos, es decir, las familias, el Estado y las empresas, nos relacionamos de tal manera que constituimos un circuito económico en el que intercambiamos pues, trabajo, en el que intercambiamos bienes, servicios y todo eso a cambio de un pago. Es decir, nosotros trabajamos a cambio de ¿qué? De un salario. Nosotros adquirimos servicios, pues ¿qué servicio? Pues pagamos unas vacaciones, un servicio de transportes, ¿a cambio de qué? Pues de un pago, como pagamos en el tranvía o como pagamos el agua o como pagamos un pasaje de avión, ¿vale? O, por ejemplo, bienes, pues mediante la compra de un coche, es decir, nosotros compramos un coche a cambio de abonar una cantidad de dinero, o compramos comida a cambio de abonar una cantidad de dinero, o una entrada de cine. Pasamos a ver ahora el primer agente de producción, que son las empresas. Vale, ¿cuál es la definición de empresa? Bueno, pues son las unidades básicas de producción de bienes económicos, es decir, las que transforman la materia prima en productos que después nosotros consumimos, que se ponen a la venta del consumidor, es decir, de las personas. ¿Y cuál es la función de las empresas? Bueno, pues en primer lugar, producir los bienes, ¿vale? Una vez que los producen, ¿qué hacen con ellos? Distribuir esos productos. O sea, que otra función de las empresas es la distribución de los productos. Y por último, ¿cuál es la última función? La venta de esos bienes, es decir, poner a disposición del público esos bienes que primero han fabricado, después han distribuido. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo de las empresas? Pues no hace falta rompernos mucho la cabeza, ¿verdad? Vamos a pensar en cualquier empresario o cualquier persona que pone en marcha un negocio. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues la obtención de beneficios, evidentemente, la obtención de dinero. Bueno, ¿y qué tipos de empresas existen? Pues las podemos agrupar o clasificar en tres grandes grupos: por tamaño, por la titularidad del capital, ¿vale? Si es público, si es privado, o por la organización social, pues si es una sociedad anónima, una sociedad limitada, etc. Ahora vamos a ir viéndolas una a una. ¿Y cómo clasificamos a las empresas por su tamaño? Bueno, pues observando el número de trabajadores que tienen, por eso les he puesto ahí esos dos emojis. Pues bien, ¿a qué obedecen esos circulitos de ahí abajo? Venga, piensen un poquito. Pues si yo pongo ahí el número 50, pues las empresas pequeñas son aquellas que emplean hasta 50 trabajadores, es decir, pueden emplear 10, 15, 20, hasta 50. Si empleasen 51, ya pasaríamos al siguiente rango, que son las empresas medianas, que son el circulito que vemos ahí en el medio. Pues esas empresas medianas la mediana empresa son aquellas empresas que emplean hasta 250 trabajadores. Y las grandes empresas son aquellas que ya emplean a más de 250 trabajadores. Bueno, pues habíamos dicho también que las empresas también se podían clasificar dependiendo de quién fuese el titular del capital, es decir, como vemos ahí el emoji, de que la persona que ponga el dinero, ¿vale? Que tenga el dinero en la empresa o la que sea la propietaria de ese dinero. Bueno, pues dentro de esta clasificación pues podemos dividir las empresas o agruparlas en tres tipos. Las empresas públicas, que son de titularidad estatal, es decir, el capital pertenece al Estado, por eso les he puesto ahí la banderita, ¿vale? Pues los hospitales de titularidad pública, los colegios de titularidad pública, etc. Luego están las empresas privadas, ¿vale? Que son aquellas
cuyo capital pertenece a una persona privada, bueno, pues que cualquiera de ustedes o nosotros pues podemos montar una empresa, bien, pues esa es un capital privado. Y les he puesto las papas fritas porque la primera que me vino a la cabeza, o así la más grande, pues fue McDonald's, ¿vale? O el Burger King. Y luego les he puesto las mixtas, que es la última clasificación según la titularidad, porque son aquellas empresas que conjugan los dos tipos de capital, es decir, el capital privado, el perteneciente a una persona, y el capital público, el perteneciente al Estado. ¿Y por qué les he puesto el avión? Pues por ejemplo, Iberia es un caso de empresa mixta, es decir, que combina tanto la titularidad estatal, ¿vale?, del capital, como la titularidad privada. Bueno, y por último vamos a ver el último tipo de empresa, que son aquellas que se clasifican por su organización social, ¿vale? Bueno, pues en este caso pues es la diferencia entre empresas que pertenecen a particulares o empresas que pertenecen a sociedades, ¿vale? Las empresas que pertenecen a particulares pues son empresas que pertenecen pues a una persona que puede montar un supermercado, una persona que puede montar una tienda de ropa, o una persona que puede montar un concesionario de coches, etc. Pero luego están las empresas que se organizan por sociedades. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que un grupo de personas pues organizan o ponen en marcha una empresa, y esto se puede hacer de tres formas. Bueno, en la parte superior vemos las sociedades anónimas. ¿Y por qué les he puesto ese emoji ahí? Bueno, porque son aquellas que se organizan en acciones, es decir, son grandes empresas que cuentan con un gran capital y que por lo tanto lo que hacen es que ponen acciones a la venta, que es cuando vemos eso de que el IBEX 35 sube o baja o esto o lo otro. Bien, pues esas acciones por el montante de ese capital, pues imagínense una empresa de 1.000 millones de euros, pues se ponen a la venta las acciones y la gente va comprando acciones. Bien, esas personas que compran las acciones se convierten en accionistas, pero generalmente hay un socio mayoritario que, a pesar de que esas empresas se rigen por un consejo, que es el que va tomando las decisiones, suele haber un socio mayoritario accionista, que es el que lleva la dirección, ¿vale?, el que toma las decisiones más importantes. Se llaman sociedades anónimas, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el capital, no digamos que es anónimo, pero porque está repartido entre muchísima gente. Luego tenemos otro tipo de sociedades, que son las sociedades limitadas. Bien, aquellas sociedades, las sociedades limitadas, son aquellas en las que el capital lo aporta un número limitado de socios, es decir, pues un grupo de personas no muy grande, yo les he puesto ahí 3, bueno, puede ser más o menos, ¿vale? Pues unos cuantos socios aportan un capital determinado para formar una empresa. Pues por ejemplo, ustedes imagínense, pues 2, 3 amigos que quieren montar pues una agencia de viajes. Bueno, pues entre todos aportan el capital, reúnen el capital necesario para el local, para pagar el agua, la luz, los ordenadores, ¿qué más? Los programas de ordenador para gestionar las reservas, etc. Bueno, pues esa es una sociedad limitada, ¿de acuerdo? Y por último, las últimas sociedades, o el último tipo de sociedades que vamos a ver, son las cooperativas. ¿Vale? Las cooperativas son aquellas sociedades que se gestionan de forma colectiva por todos aquellos socios que aportan capital, ¿de acuerdo? Mientras que en las sociedades anónimas veíamos que había un consejo director que era el que tomaba las sociedades, en las cooperativas digamos que es un sistema más igualitario, ¿vale? Ya lo dice su propio nombre, cooperativa, en el que todos cooperan, todos aportan capital y por lo tanto todos tienen la misma... el mismo poder, que no me gusta esa palabra, pero ahora mismo no me sale otra, ¿vale? Pero digamos que todos gestionan la empresa de forma igualitaria, nadie está por encima de otros, ¿vale? Y por ejemplo, ejemplos de cooperativas tenemos pues cooperativas de agricultores, ¿vale?, en las que pues cada agricultor llevan sus productos y los ponen allí a la venta en los mercados, por ejemplo el mercado de agricultor que tenemos en Tacoronte, etcétera. También creo que hay otra cooperativa en La Laguna pues que llevan allí sus productos y pues cada agricultor aporta su capital y maneja la cooperativa, se dirigen entre todos de forma igualitaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a parar aquí. Bueno, pues como les decía, para finalizar, no les voy a marcar ejercicios para que hagan. Sí me gustaría que hicieran un esquema con este apartado, que es el apartado 2.1 del tema. ¿Por qué? Pues porque les va a facilitar mucho el estudio, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo, además me gustaría que lo hicieran haciendo
Visual Thinking. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el Visual Thinking porque además creo que les ayuda bastante. Entonces pueden copiar los esquemas que yo he ido poniendo aquí, o pueden hacer uno de su propio cultivo, ¿vale? Lo que ustedes prefieran. Cuando me lo entregarán, bueno, pues para el viernes, ¿de acuerdo? Y nada, tómenselo con calma. Yo les voy a enviar, así que no se asusten, no es una tarea, es un material de cómo poder organizarse para que no se agobien, ¿de acuerdo? Pues nada, clase, un abrazo y saludos y ánimo siempre.